Amanecemos con 6 casos de coronavirus en los hospitales del país. Hemos sido ya trasladados todos a Villanueva. 신규로 확진된 확진자는 En Japón, cada 5 días se han duplicado los enfermos. Sin embargo, en Francia y Estados Unidos se duplica el número de contagiados cada 3 días y en España cada 2 días. Italia aún ha sido peor. Supermercados han vivido hoy una avalancha de gente que se ha lanzado a comprar productos de primera necesidad. Todos coinciden que compran comida para unos 15 días. Muy bien, sean bienvenidos a su programa. Su servidor, hermano Mario Díaz, está con ustedes en esta hora de la Misión Evangélica Pentecostés, la voz de la sana doctrina en Guatemala. Estamos llevando el mensaje de la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Que la paz de Dios continúe en sus corazones. Gracias por estar en sintonía de este programa. Esperamos que la palabra que les traemos el día de hoy sea de gran bendición para ustedes. El programa está relacionado con lo que está sucediendo el día de hoy. Lo que vamos a hablar a la luz de la palabra está relacionado con la cuarentena que el mundo está viviendo. Y el año 2020, que significa 40. 20 más 20, 40. Entonces, hermano, al hacer un estudio, quizás no a profundidades de la palabra de Dios, ¿qué significa el número 40 en la Biblia? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué varias veces aparece el número 40 en la Biblia? Yo no sé si usted ya se puso a pensar en eso. Amén. Muchas veces leemos la Biblia o no sabemos qué es lo que Dios quiere con un simple número, qué es lo que significa. Entonces eso vamos a aprender el día de hoy. Vamos a hablar al respecto del 2020, que es el año en que estamos. 20 más 20 es 40. ¿Qué significa el número 40 según la Biblia? Amén. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué significa el número 40 según la Biblia? Así que está relacionado con el año que es 2020. 20 más 20 es 40. Año 2020. Y la cuarentena, que también habla de cuarentena, 40 días. Amén. En que las personas deben de permanecer en sus hogares o restricciones por 40 días, así como el mundo está hoy en cuarentena. Se dice que varios países, tanto europeos, asiáticos y americanos, estamos en cuarentena. Gloria sea el nombre de Dios. En esta hora, apreciados hermanos, vamos a estudiar un poco acerca de lo que es el número 40 en la Biblia. De introducción, usted sabe que estamos en el año 2020. Es un poco pensativo esto. 20 más 20 es 40. Sucede que cuando comienza el año 2020, el primer suceso que acontece en el mundo, las noticias, hermanos amados, es las noticias de rumores de guerras y guerras. Como recordaremos, hermanos amados, el presidente Donald Trump hizo guerra con Irán, mejor dicho, matando al general iraní Qasem Soleimani.
este era un general muy importante para el pueblo iraní. Qasem Soleimani, este hombre era muy importante. Y a los árabes, a los iraníes, a los chinos y todos los aliados que están con Irán, hermano amado, les dolió bastante que hayan matado a Qasem Soleimani, un general muy importante en el país de Irán. Entonces Estados Unidos ataca a Irán. Amén. Si usted pudo darse cuenta en las noticias, por medio de bombarderos, que son aviones dirigidos a control remoto, los cuales se llaman el dron o los drones, hicieron disparar los misiles contra un convoy donde iban soldados y personas muy importantes en vehículos, los cuales fueron explotados, y ahí fue donde murió el general Qasem Soleimani. Esto vino a cambiar muchas cosas en el mundo. Amén. Esto repercutió en el mundo, porque si nos damos cuenta ahora, después, hermanos, mire lo que está sucediendo. Yo sé que la Biblia habla acerca de los virus, las pestes, las enfermedades, las guerras en Mateo 24, pero mire, hermano, unos meses después de que Estados Unidos ataca a Irán, se expande una enfermedad terrible para todo el mundo, comenzando desde los mercados de carnes en China, según las noticias. Mire qué tremendo. Entonces, hermano amado, muchas cosas han de acontecer en este año, porque es el año 2020. Y 20 más 20 es 40. Amén. Entonces, hermanos amados, mire lo que estamos atravesando. Una cosa terrible. Estamos a las puertas de la gran tribulación. Estamos ya, hermanos amados, atribulados. Usted me va a decir, hermano, pero ¿acaso usted no tiene fe o no confía en Dios? Sí, hermano, pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y que cuando todas las cosas acontezcan, los rumores de guerra, falsos profetas, enfermedades y todo eso, dijo el Señor que tenemos que estar confiados en Él. Pero mire, hermano, el mundo ha entrado en una tribulación, en un miedo, en un pánico, en un horror, una cosa así como de película. Si usted pudo ver las calles, hermano amado, o puede ver las calles en el momento que entra el estado de, hermanos amados, del toque de queda aquí en Guatemala, usted se puede dar cuenta que todo queda desolado. Amén, hermano, todo está desolado totalmente. Mire qué tremendo, pareciera ser de que es una cinta cinematográfica que estamos viendo, donde las sirenas se oyen, donde hay gente apresada, donde las calles están limpias, donde los negocios están cerrados. Entonces todo esto lo habíamos visto en películas, amén, en otros países. Aquí en Guatemala se vivió mucho los estados de sitios y los toques de queda. Allá hay los tiempos del conflicto armado interno entre el gobierno de Guatemala y los guerrilleros en aquel entonces. Era una cosa terrible lo que se vivía. Pero ahora, hermano, después de muchos años, Guatemala vuelve a tener, hermanos, este toque de queda, donde nadie puede salir después de cierta hora. En este caso, las 4 de la tarde de Guatemala, nadie puede estar afuera después de las 4 de la tarde por 8 días. Muchos están en cuarentena. Entonces, hermano, a la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta que el número 40 significa algo, según la Biblia. Y eso es lo que vamos a descubrir en este estudio. ¿Qué significa el número 40? ¿Qué es cuarentena? ¿Qué es el año 2020? Es un número 40. Entonces estamos en un año clave.
en el que muchas cosas van a suceder. Usted se va a poner las manos en la boca y decir, qué espanto, ¿verdad? No tema, porque todo el cumplimiento de la Biblia se tiene que dar. Vamos a comenzar en el libro de Génesis, capítulo 7 y versículo 17. Génesis 7, 17. Vamos a ver qué dice la Biblia. Génesis 7, 17. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí estamos. Y dice: fue el diluvio, escuche esto, 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Mire qué tremendo, hermano amado. Y murió toda carne que se movía sobre la faz de la tierra, así como las aves, como el ganado, las bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo lo que provenía del hombre y el hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. 40 días dice que fue el diluvio. Mire, hermano, aquí a principio ya de la palabra de Dios encontramos el primer número 40. 40 días. Amén. O sea, el número 40 es muy clave en la Biblia, y al estudiarnos nos damos cuenta, hermanos, qué es lo que significa. Si usted se está dando cuenta aquí, hermano, dice la palabra de Dios de que todo ser viviente murió, con excepción de los que estaban en el barco con Noé. Todos murieron. Las bestias, los hombres, todo. La tierra quedó cubierta de agua durante mucho tiempo. Amén. Y dice que fueron 40 días y 40 noches las que pasó lloviendo. Amén. Sin que cesara el agua. Porque dice la Biblia que estos 40 días y 40 noches fueron, hermano, para que la tierra se inundara de agua totalmente. 40 días. ¿Pero por qué 40 días? ¿Por qué no un 41, un 42? Amén, sino que 40 días. Es porque Dios así siempre lo ha predestinado. El 40 tiene un significado. Amén. Y lo vamos a seguir viendo. ¿Puede usted imaginar que lloviera 40 días y 40 noches consecutivamente, pero no solamente lloviznas, sino a cataratas, con lluvia fuerte en todo el mundo? Nuevamente, hermanito amado, volviera a suceder lo que sucedió hace mucho tiempo atrás. ¿Se da cuenta, hermano? El Señor, hermano amado, es poderoso. El sábado 21 se hizo ayuno en la ciudad de Guatemala y en todo el país. Muchos estuvimos en ayuno pidiendo a Dios. Y si usted se pudo dar cuenta, hermano, al norte de la ciudad de Guatemala, a eso como las 5:30 de la tarde, se formó un arco iris en el cielo.
el día sábado en la ciudad de Guatemala, el 21. Hermanos amados, cuando fue el ayuno, lloviznó un poquito, solo fue un poquito, unas breves gotas de lluvia. Estamos en un tiempo de verano. Y usted sabe que en verano es una cosa rara que llueva. Entonces mire lo que envía Dios. Envía una señal sobre Guatemala. Una señal de pacto. Y ese arcoíris apareció. Yo no sé si usted lo pudo ver. Yo sí lo vi. Al norte de la ciudad de Guatemala. El arcoíris permaneció aproximadamente de 15 a 20 minutos en el cielo. Un arcoíris. ¿Qué significa el arcoíris? Pacto de Dios con la humanidad, que nunca más iba a destruir la tierra con agua. Amén. Entonces, cuando se hizo el ayuno en Guatemala, apareció ese arcoíris, como que recordándole a todo aquel que sabe la Biblia o que recuerda ese pacto, que Dios ha hecho un pacto con el hombre que le teme. Amén, hermanos. Entonces Dios tiene cosas grandes para el mundo, para la humanidad, cosas buenas, pero para todo aquel que se arrepienta de sus pecados, Dios lo librará de cualquier circunstancia, cualquier situación que venga para el mundo. Así como Dios libró a Noé y a su descendencia. Entonces, en la primera cita bíblica encontramos a Noé. Ahora bien, en Números 32:13 encontramos nuevamente el número 40. Números 32:13. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Y dice así: y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Escuche esto. Y la ira de Jehová se encendió sobre Israel y los hizo andar errantes. ¿Cuántos años? 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Mire, hermano, Dios envió 40 días y 40 noches de agua para terminar a la humanidad pecadora. En tiempos del pueblo de Israel, Números 32:13, Dios nuevamente hace pasar por el desierto 40 años, incluidos sus días y sus noches, por supuesto. ¿Para qué? Para que la generación que pecó contra Dios se acabara. Aquí mismo dice la Biblia. Y dice, 40 años hizo Dios que vagaran por el desierto, hasta que la generación que había hecho mal delante de Jehová desapareciera. O sea que los que entraron a tierra prometida después de los 40 años, no fueron los que salieron de Egipto, sino que fue otra generación. Ni siquiera el siervo Moisés entró a tierra prometida. Ni siquiera el siervo Moisés. En aquellos tiempos, Josué, amén, hermanos, era un niño, era un muchacho. Amén. Caleb era un muchacho. Estos dos eran los que lideraban el pueblo de Israel después de Moisés. Ellos sí entraron a la tierra prometida, pero ellos eran una generación, hermano amado, pequeña cuando, hermanos amados, cuando salieron de Egipto. Mire, entonces ellos eran una nueva generación. Toda aquella generación, hermano amado, de los adultos que habían pecado contra Dios, Dios hizo que vagaran por 40 años
en el desierto para que esta generación desapareciera y que no entraran a tierra prometida. Yo no sé si usted sabía eso, pero no fue la generación que salió de Egipto los que entraron a tierra prometida, sino que los que entraron a tierra prometida fue una nueva generación. Vaya, ahora miramos otra vez 40 años. Ahí aparece el número 40. ¿Para qué? Para destrucción, para borrar del mapa a aquella gente que había pecado contra Dios. Qué tremendo esto, ¿verdad? 40 días de diluvio para desaparecer a la humanidad pecadora. 40 años en el desierto para que aquellos que pecaron contra Dios, los que habían salido de Egipto porque ellos habían pecado contra Dios, renegando, maldiciendo, blasfemando, enfrentando al siervo Moisés, y por causa de esta gente fue que Moisés pecó contra Dios. Amén, mire esta gente, hermano. Entonces dice que Dios permitió de que vagaran por 40 años hasta que se murieran la generación antigua. 40 años, imagínense usted, ya vamos viendo dos citas bíblicas que nos hablan de los 40 años. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ver Éxodo 16:35, a ver qué es lo que nos habla la Biblia en Éxodo 16:35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Qué significaba el maná? Era la comida racionada que el pueblo de Israel tenía. El pueblo de Israel no se daba el lujo de comer lo que quisiera. En 40 años. Durante esos 40 años, el menú que ellos tenían eran el maná. No tenían más. Era el maná. Era el sustento de ellos. Y ni siquiera lo podían almacenar como hoy día en esta cuarentena, en estos días que estamos viviendo de angustia por el coronavirus. La gente quiere acaparar maíz, frijol, azúcar, harina de masa, aceites, papel. Amén. Todo el mundo quiere tener sus despensas abastecidas y no pueden porque el centro de distribución, el supermercado no lo permite. Usted va, nada más una cantidad y ya no más. Entonces el pueblo de Israel dice que tuvo limitaciones por 40 años. Mire, ahí aparece 40 años nuevamente de limitación de alimentos. Ellos lo podían tener en cantidad, o sea, ellos iban a tener mucho, pero hasta que entraran a la tierra prometida. Pero por el momento no tenían, ellos solo tenían 40 años de estar comiendo maná. Imagínense usted, hermano, Dios lo sustentó por 40 años, estimado hermano, con maná. Mire qué tremendo. 40 años, y dice, gloria sea el nombre del Señor, dice la palabra. Así comieron los hijos de Israel maná por 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Mire qué palabra preciosa es esta la que estamos leyendo. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí está la palabra de Dios. Leímos Números 32:13, Éxodo 16:35. Entonces me llama bastante la atención, hermanos amados, porque esta palabra como que se asemeja a lo que estamos viviendo hoy.
Nuestra tierra prometida no es Canaán, es el cielo. Quiere decir, estimados hermanos, que habrán limitaciones. Dios no dejará a su pueblo sin comida, pero ya no va a ser igual. Yo estoy seguro, hermano amado, que si Dios permite que esta pandemia a nivel mundial termine, el mundo ya no va a ser igual. El mundo ya no va a ser igual. Por supuesto, no va a ser igual, porque esta pandemia está trayendo crisis, está trayendo enfermedad, está trayendo dificultad. Entonces el mundo ya no va a ser igual, el mundo va a estar racionado, o sea, un poquito nada más. Amén, porque esto es lo que Dios está enseñando a su pueblo, que valore la comida, que ore por los alimentos, que se dé cuenta qué tan importante es un vaso de agua, qué tan importante es una tortilla, un pan, un plato de frijolitos con arroz. Hay gente que no quiere comer hierbitas, hay gente que no quiere frijoles, hay gente que ya está aburrida de la carne. ¿Y ahora qué? La gente no puede ir a sentarse así libremente a un restaurante a comer un banquete. La gente no puede ir tan fácilmente a comer o a tomar algo, a salir a caminar, está restringido. Entonces aquí vemos en la palabra que el pueblo de Israel por 40 años, mire, otra vez 40, hubo restricción. Y este año que es 2020 son el número 40 donde se está restringiendo muchas cosas. Mire qué tremendo. Sigamos leyendo. Gloria sea el nombre de Dios. Vamos a encontrar en Ezequiel 29:11. Gloria sea el nombre de Dios. Ezequiel 29:11. Dice la palabra: escuche, 29:11, Ezequiel: no pasará por ella pie de hombre ni pie de animal, pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Otra vez, mire hermano, aparece el 40. Por 40 años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y a sus ciudades entre las ciudades destruidas. Estarán desoladas por 40 años. Y esparciré a Egipto entre las naciones, y los dispersaré por toda la tierra. Porque así ha dicho Jehová el Señor: al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueren esparcidos, y volveré a traer los cautivos de Egipto, y los llevaré a tierra de Patros, a la tierra de sus orígenes, y ahí serán un reino despreciable. Mire qué tremendo, hermano. En comparación de otros reinos humildes. Mire. Y Dios cumplió. Después de las plagas que cayeron en Egipto, Egipto nunca más fue igual. Y por eso le decía yo que el mundo no va a ser igual después de este coronavirus. No va a ser igual. Dice la palabra aquí, hermanos, en Ezequiel, que era una profecía del profeta Ezequiel, una palabra de Dios por parte del profeta Ezequiel, diciendo, apreciados hermanos, de que Egipto nunca más iba a ser igual. Dice que Egipto quedó desolado por 40 años. Mire otra vez el 40. Y dice que por causa de la desolación que hubo en Egipto, después de las epidemias y todas las desolaciones que llegó por no haber dejado ir al pueblo de Israel,
Llegaron 40 años de calamidad, 40 años de destrucción, 40 años en que los egipcios tuvieron que irse por diferentes naciones para ver cómo salían adelante. Los países, hermano amado, no van a ser igual. La gente, hermanito amado, buscará la forma después de esta pandemia, hermano, de ver de qué forma salen adelante, pero ya no va a ser igual. Egipto ya no fue igual. Dice la Biblia aquí donde estábamos leyendo, estimados hermanos, de que Egipto quedó desolada, quedó destruida. Ya no fue igual su economía, su reinado, su gente, todos quedaron desolados. Y después dice que pasaron los 40 años y Dios los hizo volver nuevamente a su nación egipcia. Amén. Los hizo volver. Pero la ciudad nunca más fue igual, porque ahora Egipto venía a ser una ciudad despreciable. La Biblia lo dice, despreciable. Después de 40 años que Dios permitió que Egipto estuviera desolado. 40 años, 40, nuevamente 40 aparece ahí. Entonces dice que en ese 40 años Egipto ya no era aquella nación poderosa. Estados Unidos ya no va a ser la nación poderosa que es. Los países, hermano amado, que están sufriendo como como Italia, todos los países europeos y todos los que están sufriendo por el coronavirus, hermano, por supuesto, no van a ser igual. Amén. Pero Dios guarda a su pueblo. Mire qué tremendo. Eso es lo más precioso, que Dios siempre guarda a su pueblo. Amén. Pasados el tiempo, estimados hermanos, encontramos nuevamente a un hombre del cual desciende de uno de los hombres llenos de fe. Isaac. Isaac era un hombre dado por Dios, prometido de Dios. Es porque Dios prometió a Abraham un hijo. Y este hijo se llamaba Isaac. Este hijo iba a ser la ofrenda para Dios. Dios no le permitió a Isaac conseguir esposa o casarse hasta los 40 años. Mire, otra vez aparece 40 años. Y lo vamos a leer, hermanos amados, en el libro de Gloria sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, estimados hermanos, que Isaac, en aquellos tiempos, cuando era niño, Dios pidió la vida de Isaac. Amén. Él iba a ser, hermano amado, la ofrenda. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Gloria sea el nombre de Dios. Isaac. Gloria a Dios. Dice la palabra en Génesis 25:20. Vamos a ir aquí. Génesis 25:20. Dice la Biblia: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años. Mire, hermano, otra vez. Cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, por 40 años, hermanos amados. Gloria a Dios. Por 40 años. Y desde Isaac, gloria a Dios,
nacieron dos naciones. Gloria a Dios. El pueblo de Israel y el pueblo de los árabes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estimados hermanos, ahí dice la palabra. Y dice que la esposa de Isaac, que era Rebeca, Isaac se casó a los 40 años. Rebeca era estéril, pero Dios escuchó la oración de ellos y quedó encinta. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice que Rebeca concibió y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué yo vivo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trataba su mano de alcanzar a Esaú, y fue llamado su nombre Jacobo. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz. Mire qué tremendo. Entonces, hermanos amados, cuando Isaac tiene 40 años, sucede que Dios le da a su esposa. Y que de ahí depende, estimados hermanos, las dos naciones que hoy están divididas. Los descendientes árabes, hermano amado, que vienen de Esaú, e Israel, que vienen de Jacob. Amén. Entonces ahí está, estimado. Por eso hay una contienda. Y por eso es de que los árabes llevan toda la contraria a Israel. Porque desde tiempos antiguos, desde antes de la fundación de los árabes y de los israelitas, hermano amado, ya habían pleito entre ellos. Desde el vientre de Rebeca. Imagínense, hermano, desde el vientre se peleaban los niños. Y ahora las naciones se están peleando. Igual. Ay, hermano, y así se va a terminar en guerra esto, hermanos amados. Así va a terminar la generación. Pero a lo que quiero llegar es de que sucedió cuando Isaac tenía 40 años y se casa con su mujer Rebeca. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, con el paso del tiempo, de Isaac depende el patriarca Jacob, que posteriormente viene a ser llamado Israel. Hasta la fecha, la nación hermano amado, de Israel se llama Israel por Jacob. Amén. El número 40 aparece nuevamente ahora en el primer reinado de Israel, en el primer reinado del pueblo de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 13 y versículo 21. Dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 13 y versículo 21. Vamos a ver qué dice la Biblia ahí en Hechos 13, 21. La gloria sea el nombre del Señor. (13:21). Luego pusieron rey. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Luego pusieron por rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Mire, el reinado de Saúl, primer rey del pueblo de Israel, fue de 40 años. Otra vez vuelve a aparecer el 40 allí.
Y usted sabe cómo terminó la vida de Saúl. El reinado de Saúl fue precioso al principio y fue el primer rey que tuvo Israel, pero después ya no. Y Saúl terminó en catástrofe. Mataron a su familia, él se quitó la vida por haberse rebelado contra Dios. Mire, hermano, 40 años, a los 40 años cabalitos, Saúl murió. Le vino una dificultad terrible, una desolación. Los enemigos invadieron, hermanos, su reino. Mataron a su hijo Jonathan. La descendencia de Saúl terminó, con excepción de Mefiboset, que terminó en una ciudad como un pordiosero. Entonces, por la maldad, hermano amado, a los 40 años, el Señor terminó el reinado de Saúl. Otro reinado, Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Los días que reinó sobre Israel, dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron, amén, hermano, 40 años. Imagínense, hermano, otra vez 40 años. ¿Por qué Dios siempre tiene que ver algo con el número 40 en la Biblia? 40 años, ya le voy a decir por qué. Amén, gloria a Dios. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Por todo 40 años el reinado de David. 40 años. A los 40, ¡pum!, hubo un cambio. Gloria a Dios. Reinado de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 42. Aquí está. Dice: los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Amén. 40 años el reinado de Salomón. Bendito sea el nombre de Dios. Y usted sabe todo lo que pasó con con Saúl, David y Salomón. Y, hermanos amados, fue tremendo. Saúl, ya le dije cómo terminó su reinado. David, pues, terminó bien delante del Señor, pero usted sabe todas las cosas que pasaron en el reinado de David. Y Salomón, no digamos. Salomón reinó 40 años, pero hizo mal delante de la presencia de Dios, sirviendo e edificando altares para otros dioses. Mire qué tremendo. Entonces, a los 40 años, ¡pum!, Dios lo quitó del reinado. Ahora bien, vamos a, gloria sea el nombre de Dios, a Mateo. Vamos a ver qué pasó aquí en Mateo capítulo 4 y versículo 2. Mateo capítulo 4 y versículo 2. Dice la Biblia: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, escucha esto, 40 días y 40 noches. Mire, hermano, tuvo hambre. 40 días y 40 noches tuvo hambre. 40 días y 40 noches. Amén. Entonces ahí aparece el número 40 nuevamente, estimados hermanos, del ayuno de Jesús.
Por eso se dice hoy día, hermanos, que los 40 es clave en la Biblia, hermanos amados, porque Dios tiene algo, hermano amado, con el número 40. Amén, hermano. Entonces nos damos cuenta, pues, hermano, gloria sea el nombre de Dios, este número que es el 40, estamos estudiando, estimados hermanos, gloria sea el nombre de Dios. Esto, ¿qué significa el número 40 relacionado al año 2020, que es 20 más 20, 40, y lo que hoy día se pronuncia, estimados hermanos, lo que se pronuncia hoy día de la cuarentena? Amén, hermano. Vamos a leer otra porción de la palabra de Dios y la vamos a encontrar. Gloria sea el nombre del Señor. Jonás capítulo 3 y versículo 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí, escuche esto, de aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, Dios les daba 40 días. En 40 días predicó Jonás: Nínive será destruida. Dice, 40 días, hermano amado, era lo que Dios le daba al pueblo para que se arrepintiera. 40 días. Si en 40 días no se arrepentía Nínive, borrados del mapa. Pero ya descubrimos en la palabra, ya estudiamos en otro estudio que tuvimos, que Nínive se arrepintió. Mire, otra vez, 40 días. Dice que en 40 días Nínive iba a ser destruido. O sea que Dios le daba un lapso de tiempo al hombre y a la mujer de Nínive de 40 días. Otra vez el 40 días. ¿Puede usted ponerse a pensar, hermanito amado, qué Dios quiere entonces en este año 2020, 20 más 20, 40? ¿Y qué Dios quiere con esta cuarentena? Está relacionado, estimados hermanos. Gloria sea el nombre de Dios. En Éxodo capítulo 34 y versículo 28, hermanos, encontramos otra palabra. Y lo vamos a leer. Éxodo 34, 28. Gloria sea el nombre de Dios. Y estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches para recibir las tablas del pacto, que eran los 10 mandamientos. ¿Quién estuvo ahí? Moisés. Otra vez, mire hermano, 40 días y 40 noches. Mire qué tremendo, estimados hermanos. Entonces ahí nos damos cuenta, estimado hermano, que Dios tiene mucho que ver, estimados hermanos. Gloria sea el nombre de Dios con el número 40. Moisés duró 40 días y 40 noches en ayuno y oración para recibir la palabra de Dios, que eran los 10 mandamientos para el pueblo de Israel. Mire hermano, qué palabra muy preciosa la que Dios tiene para nosotros. Y ya vamos a terminar. Jueces, con esto termino. Gloria sea el nombre de Dios. El libro de Jueces, gloria sea el nombre de Jesús. Jueces, capítulo, gloria a Dios, capítulo 3. Gloria a Dios. Jueces capítulo 3 y versículo 11.
Mire aquí, voy a leer desde el versículo 7, porque es muy interesante. Jueces 3:7, pero el versículo clave a donde quiero llegar es el 11. E hicieron pues lo malo los hijos de Israel, lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Aserá. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Aquí es donde está el versículo clave. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Mire, hermano, por haber hecho la maldad, les cayó la mano de Dios, y cuando el pueblo de Israel clamó a Dios, Dios les envía a un hombre que los libertó. Ellos no tenían paz, ellos no tenían comida, ellos estaban atribulados, ellos estaban presos, ellos estaban, hermano, amedrentados. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo se siente usted con el toque de queda en Guatemala, que a partir de las 4 de la tarde nadie puede salir? ¿Cómo se siente usted? Usted que está acostumbrado a moverse de 3 de la mañana hasta las 10 de la noche, usted que está acostumbrado de 5 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Amén. ¿Cómo se siente el hombre hoy día, estimados hermanos? Apresados en sus casas, atribulados, con miedo. Amén. Las calles vacías, supermercados cerrados. Mercados cerrados, gente que se va presa por andar en la calle después de las 4 de la tarde por hermanos amados, por el toque de queda en Guatemala. Así estaba el pueblo de Israel, apresados, hermano, discriminados. Pero Dios les dio una oportunidad. Y dice la palabra, para terminar este mensaje, y en conclusión le voy a decir qué significa el número 40 en la Biblia. Y reposó la tierra 40 años. En 40 años ya no hubo maldad, ya no hubo ataques al pueblo de Israel. Israel ya podía ser libre, salir, entrar, comer. Hermano, por 40 años, nuevamente 40 años le dio reposo al pueblo de Israel después de que, hermanos amados, los sirios los habían cautivado. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo. Dice que adoraron a Baal y a las imágenes de Aserá. Hoy día, hermanito amado, uno de los pecados terribles por los cuales ha venido, hermano, la mano de Dios sobre el mundo entero es por la adoración a los ídolos. Muchos hombres, hermano, por supuesto no se van a inclinar ante un muñeco que tenga cachos, hermano, o que tenga una cara de demonio. Entonces viene el diablo, disfraza los muñecos con carita inocente, con carita piadosa. Entonces, hermano, el hombre viene y los adora. Mire, hermanito amado, nadie está haciendo planes para la famosa Semana Santa. Y si ya los tenía, se cayeron. Pero resulta, hermano amado, que quieren poner esa fiesta pagana de adoración a los ídolos en otra fecha. Es que no pueden saber ellos si va a estar bien o mal. ¿Por qué quieren pasarla para otra fecha? Si no sabemos nosotros del día de mañana.
O sea, ellos dicen que de parte del Vaticano y de parte del Papa, que es el religioso, el líder religioso de los católicos, quiere pasar la fiesta de la Semana Santa, hermano, para otro mes, finales de año, casi aproximadamente. ¿Cómo puedes saber, hermanito amado, que esto no va a estar peor? Entonces el hombre sigue montado en su caballo de orgullo y no quiere obedecer a lo que la palabra de Dios dice. El pueblo de Israel había adorado imágenes, había adorado a Baal y a la diosa Aserá, pero dice que ellos se arrepintieron y clamaron y Dios les mandó un libertador, y entonces dice que la tierra tuvo paz, reposó. ¿Qué está sucediendo ahorita en cuarentena? Todo mundo encerrado en su casa, todo mundo. El aire no está contaminado, no hay carros echando humo en las calles, no hay pecado en lugares de perdición, no hay robos, no hay asaltos, no hay extorsiones. O sea, el pecado bajó. Entonces ¿qué hay en las calles? Paz, tranquilidad. ¿En un estado de qué? De toque de queda, de cuarentena. En el año 20 más 20, 40. ¿Y qué significa? En conclusión, el número 40 en la Biblia significa que Dios trae cambios. El 40 significa cambios. Cambios. Va a cambiar todo. Mire qué tremendo. Cambios. En el Génesis 7:17, el diluvio, 40 días y 40 noches de lluvia, cambios. Hubo cambio en la tierra, todo se cambió. Bendito sea el nombre de Dios. 40 años el pueblo de Israel en el desierto. Después de 40 años, que hubo cambios porque entraron a la tierra prometida. Bendito Dios. En 40 años hubo cambios en el pueblo de Israel, en el pueblo egipcio, según Ezequiel 29:11, hubo cambios. Y después de 40 años ya no fue igual Egipto, o sea, hubieron cambios. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Isaac decide, hermano amado, contraer matrimonio con Rebeca, de ahí iban a haber cambios. Dice que nacieron 2 varones, de los cuales descendieron 2 naciones. Que hubieron cambios. Amén. Ahora, hermanos amados, en los reinados, después de 40 años de reinado del rey Saúl, Dios da cambios, pero tenía que pasar 40 años. Cambió. Porque el reinado de Saúl se había derrumbado, ya no servía, había quedado en mal. Entonces Dios trajo tiempos de cambio. Bendito Dios. Reinado de David trajo cambios. 40 años reinó David y después de 40 años hubieron cambios en Israel. Cuando murió también Salomón, hubieron cambios. Amén, hermano. Hubieron cambios. Gloria a Dios. Cuando ayunó Moisés 40 días y 40 noches, hubieron cambios. ¿Por qué cambió? Porque ahora ya había palabra, ya había mandamientos, ya había mensaje de Dios. 40 días y 40, hermano amado, 40 días daba Dios al pueblo de Nínive para que se arrepintieran. Y después de 40 días, ¿qué pasó? Vino cambios para el pueblo de Nínive. 40 días de prórroga. Y cuando Jesús, hermano amado, ayuna sus 40 días y 40 noches, también hubieron cambios. Amén. Jesús se fortaleció. Hubieron cambios.
Satanás pensó de que contentar a Jesús, hermano amado, en sus 40 días cumplidos de ayuno y oración, estimados hermanos, Satanás él pensaba de que iba a tener la victoria encima de Jesús, pero cuando el diablo se dio cuenta que Jesús, hermano, no se doblegó, entonces hubieron cambios. El diablo supo que no iba a poder tentar a Jesús, porque Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hubieron cambios, el diablo cambió de planes y Dios dio nuevos planes para el pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahora, para terminar, Jueces 3:11, hubieron cambios en el pueblo. Dios, hermano, va a traer muchos cambios en este año 2020, 20 más 20, 40, en este tiempo de cuarentena. Entonces, en conclusión, ¿qué significa 40 días? Según la Biblia, cambio. Un cambio. ¿Qué puede ser ese cambio? Dios nos va a ir mostrando poco a poco, estimados hermanos. Pero sí le puedo decir que el mundo, ni Guatemala, va a ser igual después, hermano amado, que si Dios lo permite, que esta pandemia termine. Amén. Así que se habla de la cuarentena en el año 2020. 20 más 20, 40. ¿Qué significa 40 días según la Biblia? El tema: cambios. Muy bien, vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, por hablarnos a través de tu bendita y poderosa palabra. Te doy gracias, oh Padre Celestial, por ser tan bueno y misericordioso. Dios mío, sabemos bien que vienen cambios. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Ayuda a mis hermanos que están en sus hogares. Ayuda a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a tu pueblo. Guárdalos, Señor. Ten misericordia de aquellos, Padre amado, que están infectados con este virus a nivel mundial. En Guatemala, nuestro país amado, Señor. Ayuda, Señor Dios Todopoderoso. Ten misericordia, Dios amado. Por favor, te lo suplicamos, Padre. Ten misericordia, Padre amado, de nosotros. Y que tu poder se manifieste grande y poderosamente en cada vida, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Que el Señor les continúe bendiciendo. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para ustedes, en el nombre de Jesús. Amén.